Hola amigos, hoy vamos a trabajar, primero agradecerte por conectarte a mi canal y buscar el video. Y vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones con el método de eliminación. ¿Ok? O sea que lo que vamos a tratar de hacer es eliminar una variable de las dos que hay en el sistema, ¿verdad? X y Y, precisamente para buscar el valor de X y de Y. ¿Ok? Pues nada, vamos a ello. Salud. Pues vamos a trabajar con la ecuación uno, que es 5x más 6y igual a 20, y 3x más 8y igual a 34 en la segunda ecuación. Aquí vamos a buscar la forma más sencilla de resolverlo. Desde mi punto de vista, es más fácil multiplicar todos los miembros de todos los términos de la primera ecuación por 3. ¿Ok? Multiplicar cada uno de los miembros por 3 en la primera ecuación. En la segunda ecuación, como queremos eliminar una de las uh, variables, por eso escogí la x, vamos a multiplicar la segunda ecuación por menos 5. ¿Ok? Ahí dice 5, pero yo voy a multiplicar cada miembro o cada término, ¿ok? Por menos 5, porque voy a tratar de eliminar las X, ¿ok? Pues nada, vamos a trabajar con eso. Pues voy a multiplicar 3 por la primera ecuación de este sistema, ¿ok? Y lo voy a hacer ya directo. 3 por 5, 15x, ¿ok? Voy a poner aquí que esta es la 1, ¿ok? 6 o 3 por 6 es 18, bajo el signo positivo, este que está aquí, entre el 5 y el 6, ¿verdad? Y esto es 18y. Y 20 por 3 o 3 por 20, que es 60. Ya tengo la primera ecuación, ¿verdad? Multiplicada. Voy a multiplicar la segunda ecuación. La segunda ecuación va a ser negativo 5 por 3x, pues negativo 15, que es lo que ando buscando, eliminar las x, ¿ok? Negativo por positivo es negativo, y esto es 8 por 5, 40y, igual, ¿verdad? Multiplicando 5 por 34, que nos da negativo 70, 170, perdón. 170. ¿Ok? Bien, pues ya tengo las dos ecuaciones y ahora lo que voy a hacer es que voy a sumarlas. ¿Ok? Y sumamos. ¿Ok? Esta 15x positivo con 15x negativo se eliminan y ahora lo que me queda es sumar positivo 18 más menos 40. ¿Ok? Esto nos da negativo 22y. ¿Ok? Porque el número mayor es negativo. Y ahora sumamos 60 positivos más menos 170. Y eso nos da negativo, porque el mayor es negativo, 110. ¿Ok? Y ahora ya tenemos una ecuación de una sola variable, una ecuación lineal de una variable, perdón, que va a ser más fácil resolverla. ¿Ok? Vamos a despejar entonces para y. Y es igual a menos 110, ¿ok? Menos 110, que va a dividir
Este 22 que está multiplicando la y va a pasar a dividir con su signo dividido entre 22. Entonces ya tenemos el valor de esta división. Hacer la división, ¿verdad? Un poquito aparte, ¿ok? Y esto te va a dar 5 positivo, ¿ok? Porque negativo por negativo es positivo, ¿ok? Negativo por negativo se convierte en positivo. Esto va a ser 5. Y ya tenemos nuestra variable y con su valor. Ahora lo único que vamos a hacer es sustituir, ¿ok? En esa misma ecuación, 5x, en la que tú quieras, ¿ok? En la 1 puede ser, vamos a hacerlo en la 1. ¿Ok? Sustituimos esta x, esta y por el valor de la y que tenemos aquí, porque es la misma. Y entonces tenemos que 5x más 6 por 5 es igual a 20. ¿Ok? Realizamos la operación, bajo el 5x lo bajo, y esto es 6 por 5 más 30. ¿Ok? Y eso es igual a 20. Ahora voy a pasar el 30 para el lado derecho, para acá, ¿ok? Y va a pasar con el signo cambiado. Tenemos 20 menos 30, ¿ok? Y esto nos va a dar un resultado de menos 10. De menos 10. Este 5 que está multiplicando la x, lo voy a pasar a dividir. Y entonces al hacer la división, ¿ok? X va a ser igual a menos 2, porque 2 por 5 es 10, pero el signo del mayor es negativo, pues aquí es negativo. Y ya nosotros, pues hemos resuelto, ¿verdad? Por el método de eliminación, este sistema, y hemos buscado que x es negativo 2 y y es 5, ¿ok? Y este sería nuestra respuesta. Si te lo pidieran en un plano cartesiano, pues entonces te vas al plano cartesiano y ubicas el punto en negativo 2 en x, 5 en y, ¿ok? Pues nada amigos, si el video te ha gustado, por favor dame un like, como dice el letrerito a mano derecha en la parte de abajo, ¿ok? Suscríbete, marca la campana para que te notifique de nuevos videos, ¿ok? Sin nada más, bye bye.